Continuaremos con las emergencias cardíacas y para esto veremos el monitoreo cardíaco, que es uno de los puntos principales en la evaluación del paciente con esta patología, en el cual me va a registrar en un aparato la actividad eléctrica del corazón. A esto se le conoce como un electrocardiograma. Dentro de este proceso es importante resaltar que necesitamos el monitor, los cables que van conectados a los electrodos que van al pecho del paciente, y depende de cuántas derivaciones queramos registrar, es el número de electrodos que vamos a ver, que ahorita en una imagen más adelante lo vamos a representar gráficamente. Es importante resaltar que deben de seguir algunos principios básicos para evitar que haya trazos erróneos o que exista interferencia por parte de el registro de esta señal. Dentro del monitoreo cardíaco, como les había comentado, hay recomendaciones. Estas recomendaciones primero es afeitar el vello corporal. Para esto, obviamente, tiene que ser con una rasuradora o con un rastrillo, tratando de no irritar la piel del paciente. Se debe de limpiar en la zona donde lo van a colocar para evitar que se despeguen los electrodos. Una de las soluciones que se utiliza es la solución alcoholada. Se deben de conectar siempre los electrodos primero a los cables y después al paciente, porque si ustedes le pegan los electrodos al paciente primero y luego tratan de insertar los cables en el clip del electrodo, van a lastimar al paciente. Por eso es importante realizarlo de esta manera y siempre llevar a cabo esa confirmación de los electrodos. En el cuadro de la derecha se puede observar cómo están colocados los electrodos en las extremidades y los precordiales. Generalmente, cuando analizan el ritmo de un paciente, lo hacen primero con las de las extremidades y posteriormente, si es necesario hacer un electro de 12 derivaciones, conectan los precordiales, ¿no? En la imagen del lado izquierdo ustedes pueden observar una polaridad en el cuerpo. Este se le llama triángulo de Beethoven, en el cual te indica cómo está polarizado la energía dentro del corazón y cómo es que se dan las derivaciones, ¿no? Si ustedes conectan las derivaciones de las extremidades, que son LA, RA, RL, LL, te dan ese triángulo de Beethoven. Te dan D1, D2, D3 y te dan las monopolares, que es ABR, ABL y ABF. Entonces, es importante siempre corroborar la colocación de estas, ¿no? Como ustedes podrán ver, la cara que generalmente se hace un trazo largo en un monitor es el D2, es la cara más larga del corazón. Entonces, ahorita vamos a ver una demostración de cómo se debe de colocar los electrodos de las extremidades. En el video que está debajo de mi cámara vamos a observar una colocación de los electrodos en un paciente. Bueno, este es un maniquí, pero vamos a ir viendo cómo se colocan. Es importante resaltar que además de ver el color, hay que corroborar en cada uno de los cables viene marcada estas letras que están ahí en la imagen, como dice LA, RA, RL, LL, significa la extremidad a la que van colocadas. Por ejemplo, LA significa left arm y va el color negro, entonces ese va en el hombro o en el brazo del lado izquierdo. RA significa right arm, que es brazo derecho y va colocado en este brazo del lado derecho. En lo que es las extremidades inferiores va en LL, que es el rojo y es left leg, y en la otra extremidad va el RL, el verde, que es right leg. Una vez que ya colocaron los cables en el paciente, hay que encender el monitor para que se vea este registro del corazón en el aparato, ¿no? Esto es importante que ustedes pueden tanto registrarlo ahí o lo pueden imprimir. Hay papeles milimétricos en los cuales se debe de imprimir para dárselos al médico. Otro de los puntos que deben de corroborar es que no hay alguna alteración en el trazo. Si hay alguna alteración, hay que corroborar que estén bien colocados los cables y confirmarlo con el paciente. Si ustedes ven al paciente que tiene un pulso que se le percibe sin mayor problema, está alerta y no coincide con el trazo electrocardiográfico, hay que corroborar que no estén mal colocados
los cables que estén en la polaridad correcta, si dice RA, esté colocado en el brazo derecho, y a veces que no están bien insertados en el electrodo, hay que corroborar que el clip esté bien puesto. En los pacientes cardiópatas también podemos encontrarlos aquellos que ya han sido sometidos a alguna cirugía, por ejemplo la derivación de la arteria coronaria, en la cual se hace una derivación de lo que es la aorta a la arteria que tuvo el daño, ¿no? Una angioplastía, la cual se mete un catéter a través de la ingle y de ahí hasta la arteria coronaria, en la cual le colocan un stent, dilatan la arteria para que se vuelva a ensanchar y le ponen una malla tipo stent para que no vuelva a colapsar. En este tipo de pacientes que ya han tenido una cirugía cardíaca, obviamente a corazón abierto, puede estar una cicatriz muy notoria. Al momento de evaluarlo en el tórax se puede observar. En los que son por stent, o sea, los que son un cateterismo a través de la pierna, que es como un percutáneo, esto obviamente puede ser un poco menos notorio, ¿no? Siempre, a pesar de que el paciente ya tenga alguna cirugía, tenga algún marcapasos, etcétera, si presenta algún dolor torácico, lo deben de tratar como cualquier otro dolor torácico. Es importante tenerlo eso en consideración. Estos marcapasos son aparatos que están insertados debajo de la piel del paciente y están conectados al corazón para que puedan transmitir los impulsos eléctricos y pueda tener un funcionamiento adecuado. Esto lo podrán notar como un bulto de la parte superior izquierda del tórax en el paciente, y obviamente si ustedes están evaluando al paciente y tiene pérdida del estado de despierto y no les puede proporcionar esta información, pero ustedes observan este dato bastante notorio, pueden sospechar que el paciente tiene este marcapasos. Estos marcapasos son confiables, pero obviamente por alguna razón y condición del paciente puede no tener esa actividad normal, ¿no? Pero el marcapasos puede seguir funcionando como si nada. De hecho, si ustedes alguna vez les toca monitorear a un paciente y solamente está actuando el marcapasos, en el electro va a estar notable, ¿no? No les va a dar un complejo o un ritmo normal, a diferencia del paciente versus el marcapasos. Si hay algún cambio en el funcionamiento del marcapasos o el paciente se está sintiendo mal, obviamente lo tienen que trasladar para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor ya no está sincronizado con la frecuencia o con el amperaje que se le tiene que programar a estos marcapasos, ¿no? Que son dos parámetros que tienen que estar calibrados. Otro de los puntos que también pueden encontrar en estos pacientes son desfibriladores implantados, o también pueden encontrar chalecos desfibriladores, los cuales obviamente te sirven para tanto monitorear al paciente como aplicar descargas si el paciente tiene un ritmo que sea desfibrilable. Entonces, estos obviamente es importante checarlo si lo tiene el paciente implantado o no. En esos chalecos que les había comentado, es una prenda que tiene tanto los electrodos o almohadillas para desfibrilar y monitorizar al paciente, y obviamente te administra una descarga en caso de que así lo requiere el paciente, pero este puede permanecer puesto mientras se da las compresiones en cualquier persona. Esta es una imagen de los chalecos desfibriladores. Ahí pueden ver las almohadillas, los electrodos y el monitor en el cual se está registrando todo. Otro dispositivo que también pueden encontrar en los pacientes cardiópatas son los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, por sus siglas DAVI, o también puede haber dispositivos de asistencia ventricular derecha. En estos es útil para sustituir el bombeo del corazón. Se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y obviamente puede tener complicaciones, ¿no? Desde generar algún sangrado, coágulos, etc. Y si ustedes detectan o tienen la información de algún paciente que tiene este tipo de dispositivo, siempre preguntar al paciente o a la familia si cuenta con esto, y obviamente desde cuándo lo colocaron, si ha tenido alguna complicación posterior a ello, o si ha mejorado, etc. Entonces, siempre todo este historial lo pueden recabar de la familia.
En estas emergencias cardíacas vamos a ver un breve repaso del soporte vital, que ustedes ya lo vieron en módulos anteriores, y hay que recordar que el paro cardíaco es el cese de la actividad eléctrica y mecánica del corazón, y no hay pulso, no hay respiración, obviamente el paciente va a tener pérdida del estado de despierto. Es importante resaltar que se recomienda el uso oportuno del DEA para identificar los ritmos desfibrilables como FB y TB sin pulso y se pueda revertir este ritmo, obviamente que es mortal, ¿no? Dentro de los DEA hay que recordar que son relativamente fáciles de usar. Ustedes lo prenden y él les va dando toda la guía desde descubrir el pecho del paciente, colocar las almohadillas, él analiza y les dice en cada uno de los pasos que se retiren del paciente o que se alejen para evitar algún riesgo de descarga por parte de los proveedores de salud, ¿no? Entonces, algunos son semiautomáticos, ¿por qué? Porque le tienen que apretar el botón de descarga para que se pueda administrar, ¿no? Este es un punto de seguridad en los cuales ustedes pueden corroborar que efectivamente nadie esté tocando al paciente para realizar este procedimiento. Una de las ventajas de los DEA es que son de fácil aplicación, fácil operación, se descarga fácilmente y con el mínimo de riesgo. Solamente hay que aprender a escuchar a la máquina cuando nos diga qué es lo que está realizando, ¿no? Desde conectar, que nos retiremos del paciente, cuando está analizando y cuando va a descargar y que nos quitemos. Eso es importante siempre tenerlo en consideración. Cabe resaltar que para el uso de este DEA no es necesario que estén los proveedores de soporte vital avanzado en la escena, lo puede aplicar un técnico en emergencias médicas básico. Entonces nada más hay que ver que estén bien colocadas las almohadillas y en estas consideraciones especiales de los DEAs hay que recordar que siempre que se está analizando o descargando deben de no estar tocando al paciente y es importante que ustedes recuerden que no todos los pacientes que se les coloca un DEA van a descargarse, ¿no? Hay algunos que se van a revertir la FB o TB y hay algunos que no tienen estos ritmos y obviamente no se va a desfibrilar, ¿no? Por ejemplo, la sistolia, que es una línea isoeléctrica que me refleja que no hay actividad eléctrica en el corazón y obviamente este tipo de ritmos no se va a desfibrilar como tal, ¿no? Aunque ustedes lo vean en las películas que esta sistolia le meten una descarga, no va a revertir con esto. Otro de los ritmos que también pueden encontrar es la actividad eléctrica sin pulso, por sus siglas AESP, en los cuales es lo mismo que una asistolia, porque en realidad, o sea, sí hay un registro eléctrico, pero mecánicamente el corazón no está funcionando. Entonces, en el registro del monitor ustedes podrán ver la asistolia, que es la línea eléctrica que está arriba, y la ASP, que ustedes si la ven en el monitor pueden decir, el paciente sí tiene actividad del corazón, pero ustedes chequen el pulso o escuchan los latidos del corazón a través de la ocultación y van a ver que no está teniendo un trabajo mecánico o actividad mecánica. Hay que recordar que es importante la desfibrilación temprana en los pacientes, ya que por cada minuto que pasa puede ir disminuyendo el porcentaje de probabilidades de que el paciente se revierta este paro cardiorrespiratorio. Es importante que ustedes lo hagan lo más pronto posible, por eso en algunos países y en algunas ciudades, están haciendo un trabajo de hacer tanto edificios cardioprotegidos, ciudades cardioprotegidas, para que haya una desfibrilación temprana de los pacientes mientras llega el servicio médico de emergencia. En los pacientes con paro cardiorrespiratorio es importante activar el soporte vital avanzado para que se les brinden cuidados postparo, como lo es la ventilación mecánica continua, mantener la saturación de oxígeno por arriba de los niveles óptimos, 95%, asegurar una TA sistólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio para que haya perfusión, mantener los niveles de glucosa, transporte rápido al hospital adecuado. Dentro de la integración del DEA y la RCP hay que recordar que debe de haber una sincronía entre estos, ¿no? Se da RCP durante 2 minutos, tanto ventilación como compresión,
y cuando pasen estos 2 minutos se coloca el DEA, o si el DEA llega antes de estos 2 minutos se coloca de manera temprana, y ya hay que seguir el DEA cada que me indique que va a analizar, detener la RCP para que pueda, realizar este análisis como tal. Es importante que cuando esté realizando el análisis y la descarga, ustedes no estén tocando al paciente, como les había comentado hace un momento. En el mantenimiento de estos aparatos es dependiendo de cada casa productora y cada marca, entonces siempre hay que seguir las recomendaciones en los manuales, y de todas maneras ya todos los equipos traen una alarma de mantenimiento. Hay que documentar la falla, llevar una bitácora y registrarlo con la persona correspondiente. Dentro de ello hay que reportar esa falla al fabricante, y de hecho ya por seguridad, en cuanto se registre esta falla, él no te deja operar el aparato. Entonces, para que vuelvas a poderlo utilizar, tienes que hablarle al mantenimiento de la marca para que venga y le dé ese soporte. Dentro de la preparación de los pacientes al momento de administrar el DEA, es importante que ustedes se aseguren que esa descarga no va a dañar a nadie, o sea, que nadie esté tocando al paciente y que nadie esté tocando la cama en donde esté el paciente, porque si es de metal hay que recordar que obviamente es conductor de la electricidad, y si está tocando el paciente la cama y ustedes la cama, pueden tener una descarga, ¿no? Y obviamente al paciente no se le va a administrar los joules que se le deberían de haber administrado, y puede surgir algún accidente con el personal de salud. En esta preparación hay que retirar los parches del medicamento, secarlos para que pueda haber una conducción y una impedancia de la energía hacia el paciente. Hay que recordar que si es necesario afeitar con una rasuradora o con algún rastrillo, quitar el exceso de vello para que puedan pegar bien las almohadillas. Siempre determinar la naturaleza de la enfermedad o el mecanismo de lesión en caso de que exista algún traumatismo en el paciente o solamente sea la enfermedad, y pedir el soporte vital avanzado en caso de que sea necesario. Hay que recordar que existen algoritmos para atención de paro cardiorrespiratorio, como lo es la seguridad de la escena, el estado de despierto en el paciente, si tiene pulso, respiración, comprimir lo antes posible en el paciente, sustituir la respiración también con ventilación a presión positiva y administración del DEA de manera oportuna. Y esto se va repitiendo con el ciclo cada 2 minutos si así lo requiere el paciente. Cabe resaltar que actualmente el American Heart sacó unas guías provisionales por la pandemia de COVID en cuanto al algoritmo tanto de soporte vital básico como avanzado, en donde cambió eso de comprime pronto. ¿Por qué? Hay que recordar que la seguridad del personal de salud es prioridad, y obviamente ustedes tienen que estar protegidos, desde usar protección ocular, protección respiratoria con mascarilla N95, respiradores con filtros P100 o superiores, y colocarle también al paciente una mascarilla para disminuir el riesgo de contagio, y te recomiendan el uso avanzado de la vía aérea para poder disminuir esto, ¿no? Porque obviamente ahí en el tubo o en la mascarilla laringea le pueden colocar un filtro P100 para que no exhale el paciente todo el bicho, ¿no? Y obviamente ustedes se protejan. Nada más, ese era un paréntesis, y ustedes pueden consultarlo en las páginas de la asociación, en donde están estas guías como tal. Entonces, como es prioridad la protección, cabe resaltar que una vez que ya se equiparon ustedes y están protegidos, comprimir obviamente en el tiempo menor posible. Si ustedes son testigos de que una persona cayó en paro cardiorrespiratorio, deben de iniciar las compresiones torácicas y el uso del DEA lo antes posible. ¿Esto para qué? Recordando lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Que entre más pronto se aplique el DEA, más probabilidades hay de que el paciente pueda restablecer su ritmo cardíaco. Dentro de esto, también cabe resaltar que siempre deben de seguir los protocolos que les dice el DEA. Es lo que les mencioné hace un momento en lo que se refiere al escuchar a la máquina. El DEA, una vez que lo prendes, te va a ir diciendo los pasos a seguir. Entonces, esto es importante, que siempre deben de seguir todo lo que les va mencionando el DEA, ¿no?
Hay tres posibilidades en las cuales ustedes pueden, llevar al paciente posteriormente al uso de este. Uno es que se restablezca el pulso, que no se recomiende la descarga o que se recomiende otra descarga, ¿no? Siempre que se haga este manejo del DEA o el protocolo del DEA, es importante seguir estas indicaciones para que pueda ser un éxito el uso de este DEA. Cuando ustedes hayan solicitado el soporte vital avanzado y lo estén esperando en la escena, nunca suspendan ningún protocolo de reanimación. Deben de continuar con las compresiones, las descargas, hasta que llegue. El transporte de estos pacientes, como les había mencionado, ustedes deben de adaptarse a los protocolos locales. Si al momento que ustedes van trasladando a un paciente y les cae en paro, lo primero que tienen que hacer es detener el vehículo y tener a disposición el DEA lo más pronto posible. Hay que recordar que en México la norma oficial mexicana te marca que hasta las ambulancias básicas deben de traer DEA, ¿no? Iniciar la RCP con compresiones y ventilaciones, y ya les mencioné que deben de utilizar equipo de protección personal si se sospecha de paciente con COVID, y solicitar soporte vital avanzado en caso de que sea necesario. Analizar el ritmo con el DEA, administrar la descarga si así lo requiere, y reanudar las compresiones en el paciente si aún sigue en paro cardiorrespiratorio. Dentro de la atención de emergencia en pacientes con paro cardiorrespiratorio debe de haber una coordinación del soporte vital básico con el soporte vital avanzado, ¿no? Porque obviamente es un equipo en el cual deben de trabajar de manera sincronizada. Debe de haber todo informe, todo lo que se le hizo con el soporte vital básico se le tiene que proporcionar esta información al soporte vital avanzado para ver todo lo que se le ha realizado, cuánto tiempo y qué más se le va a realizar, ¿no? Entonces, esta comunicación siempre tiene que estar de manera activa. En el paciente que ya tuvo una reactivación de la circulación, es importante seguir monitoreando las respiraciones. Si todavía están ausentes, pero ya se recobró el pulso, solamente se le da ventilación a presión positiva al paciente hasta que se reanuden. Y si ya se reanudaron, hay que ver, como lo habíamos visto en la evaluación, ¿no? La calidad, la frecuencia, el ritmo, si hay datos de cenosis, etcétera, ¿no? Mantener una saturación, como lo habíamos visto, por arriba del 95%, y evaluar la tensión arterial. Hay que recordar que la tensión arterial sistólica debe estar por arriba de 90. Observar si el paciente recobró el estado de conciencia y puede acatar órdenes. Si el soporte vital avanzado no está en camino, hay que iniciar el traslado acorde a los protocolos locales que marquen cada servicio de emergencia. Eso sería todo de mi parte. Estamos pendientes en el foro para cualquier duda y pregunta. Gracias.